Y hoy tú y tú van a conocer mi historia. Hoy a las 8 de la noche. Shawarma VIP, un sabor original que no se deja vencer. Heladería Especiales, pura tradición italiana hecha helado. Las manos de Malena y la magia de los tipis. Zafiro Lash Studio y la belleza de la mirada emprendedora. Además, consejos financieros para seguir en carrera. Y no te puedes perder al diamante Julio César Uribe en su salsa y sazón. Este lomo está hecho en Perú. Todos los viernes a las 8 de la noche por nuestro canal de YouTube. Esto es Hecho en Perú. La Junta de Portavoces del Congreso de la República ha aprobado que se incluya en la agenda del Pleno el debate y la posible aprobación de reformas constitucionales para hacerlas de una manera express, rapidísima, reformas constitucionales que pueden ser, por ejemplo, la bicameralidad, volver a ella o también modificar las causales de la vacancia presidencial o precisarlas y también reformas que pueden tener que ver con la cuestión de confianza. Y hoy la empresa encuestadora Datum circuló su más reciente simulacro, donde, como en el anterior, también habla de un empate técnico entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori. Para el candidato de Perú Libre, la cifra es de 42,6%, mientras que para la candidata de Fuerza Popular se le asigna un 41,7%. Mi nombre es Renato Cisneros. Y yo soy Josefina Townsend. A ver, José, vamos a ver si nos llega esta vez. Y esto es... Sálvese quien pueda. No. Este programa llega gracias a Rexti. Ahorra cambiando dólares online con Rexti, la plataforma con más de 1.500 millones de dólares cambiados. Entra a rexti.com o descarga el app, ingresa el cupón SQP y obtén un tipo de cambio preferencial. Publicamos las voces más brillantes del mundo y te acompañamos a descubrir las mejores historias, pensamientos e ideas. Encuéntranos en penguinlibros.com. ¿Necesitas un préstamo grande para financiar tu negocio? ¿O tu empresa necesita liquidez inmediata? Prestamipe te brinda las soluciones de financiamiento que necesitas. De la noche con 4 minutos, estamos en vivo transmitiendo en YouTube y en Facebook. Hoy es 28 de mayo, faltan, Josefina, apenas 9 días para la elección presidencial y aumentan las tensiones, aumenta la inquietud. Hoy tenemos un estupendo programa y queremos empezar agradeciéndole, por supuesto, a la gente que nos acompaña y también a nuestros auspiciadores. Comenzamos con prestamipe.com, que es uno de nuestros auspiciadores, soluciones de financiamiento para tu empresa. Puedes hacer factoring o conseguir préstamos hipotecarios también con prestamipe.com. Gracias Prestamipe y gracias también a Penguin Random House. Seguimos hablando de propuestas del Bicentenario, un título que aglutina la mirada especialista de gente muy profesional que habla de temas como la formalidad, la educación, la salud. La idea es plantear rutas para un país en desarrollo. Pueden buscarlo en su librería favorita. Gracias, Penguin, por estar aquí en Sálvese Quien Pueda. Y gracias también a Rexti, que nos viene acompañando ya hace varias semanas acá en Sálvese Quien Pueda. Cambia dólares online con un súper tipo de cambio. Ingresa el código SQP, entra a rexti.com.
Y un saludo a la gente que nos sigue a través de la comunidad de YouTube, a los que nos están viendo a través de Facebook, a los que están en Twitch, a los que están en cualquier otra red. Y gracias, y gracias, por supuesto, a nuestros Patreons, ¿no? A los patrocinadores del programa que colaboran mensualmente para hacer posible este proyecto periodístico independiente. Y también a los que nos yapean, los que nos plinean. ¿Podemos poner el código QP, mi querido productor? No, ya, bueno, primero el teléfono al mismo tiempo. El código QR para que lo puedan escanear y el teléfono para que nos puedan plinear, 992726 404. Varios temas que comentar en este programa de viernes, José, antes de ir con nuestros invitados. Bueno, la encuesta primero, que la vamos a comentar, por supuesto, después también con Fernando Tuesta, que los pone muy cerca. Hay una aclaración de Hernán Chaparro, el politólogo, he visto en su cuenta de Twitter, que él dice que el 23 de mayo, la última encuesta de Datum, en realidad seguían prácticamente igual, que no se puede hablar de un cambio cuando la diferencia es tan poca, la modificación es tan poca entre una encuesta y la otra, entre 1, 2, 3, ¿no? Puntos. Se han ajustado un poquito los números, ¿no? Pero claro, el sentido del empate técnico se mantiene respecto al anterior. Y dentro del margen de error. Sí, pues, sí. 2.8, sí. Sí, hablando de los candidatos, hoy han tenido actividad, ¿no? La señora Fujimori estuvo en La Libertad, en Trujillo, y bueno, se refirió a varios temas, ¿no? Habló, por ejemplo, de la ivermectina, ¿no? Dijo que ella iba a respetar la posición del ministerio y de la OMS, sin embargo, el día anterior se presentó junto al doctor Fernández, ¿no? Manolo Fernández, que es el gran promotor nacional de la ivermectina, ¿no? O uno de los tantos. Entonces, claro, ahí ha marcado una posición un tanto ambigua. Y mientras que el señor Castillo se reunió con Richard Webb. Sí, Richard Webb, que ha sido presidente directorio del Banco Central de Reserva, del BCR, que es además un economista, claro, conocido, y sí, le hicieron preguntas que comenzaban por decir, bueno, ¿quién es usted, no? Desafortunadísima la intervención de esa colega, ¿no? Que no puedes tener un micrófono, ¿no? Ser periodista y no saber quién es Richard Webb, ¿no? ¿Podría decirnos su nombre, por favor? De verdad, un poco de vergüenza ajena. Pero varias cosas llamaron la atención. Primero, la actitud de Richard Webb. No estaba muy seguro de querer decir o hablar del contenido de la conversación con Castillo. Ya luego ha hecho una aclaración diciendo que él no lo precisó. Sí, lo precisó, que no era parte del equipo. Y que tampoco está de acuerdo con el plan de gobierno, ¿no? Sí, pero después cuando lees, entiendes, creo yo, leyendo los artículos, estuve revisando los últimos artículos que ha publicado en El Comercio, entiendes que puede haber ido a conversar, porque él lo que dice es que hay que tener conversaciones, incluso recuerda, que no tiene nada que ver con Castillo específicamente, cuando él estaba en la Católica, que no entendía por qué la Facultad de Economía no estaba en el mismo local que la Facultad de Ciencias Sociales, de otras ciencias sociales, ¿no? Entonces, que se necesitaba estar juntos para ver este tipo de contacto, de comunicación, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, tiene sentido, se lo han llamado a poder conversar con un candidato que tiene esa posibilidad de llegar a la presidencia. Claro, pienso en que por un lado es un buen signo, pero luego traigo a la mente las palabras del hermano de Vladimir Cerrón. El nombre es Valdemar, ¿no? O Voldemort. Sí. Bueno, Voldemort o Valdemar Cerrón. ¿Tenemos el video, señor productor? A ver si podemos compartirlo con la gente que no lo ha escuchado todavía. A ver, adelante, porfa. Técnico de nuestro partido. Es de nuestro partido, compatriotas. No es de Pedro Castillo. ¡Pedro Castillo! ¡Presidente! ¡Pedro Castillo! ¡Presidente! ¡Pedro Castillo! ¡Presidente! Entonces, compatriotas, hay que entender de que el equipo técnico es del partido, dirigido por nuestro candidato Pedro Castillo y nuestro secretario general Vladimir Cerrón. No hay que pretender, compatriotas, separar esa trípode. El día que el candidato se separa del partido, empieza su desgracia. Y el día que el candidato se separa del partido, para el partido empieza una nueva forma de lucha. Como nosotros hemos venido... Qué frase, ¿no? El día que el candidato se separa del partido, empieza su desgracia. No aclara si la desgracia es para el partido o para el candidato, pero en todo caso es una desgracia ya desde ahora, ¿no? Porque es una olla de grillos donde no se sabe... lamentablemente para ellos, quién lidera, o tal vez sí se sabe, ¿no? Es claro que es Cerrón.
el que está, Y el que bueno, está queda detrás. claro la fragilidad, si es que gana Pedro Castillo, la fragilidad que tendría con el Congreso, ¿no? Porque si no Totalmente. hace lo que necesariamente quiere el grupo de Cerrón, bueno, tendría una bancada reducida, ¿no? Y este tema entre el candidato y el partido, y el político y el partido, lo que hacía, por ejemplo, el caso del fujimorismo era ir cambiando de nombres al partido, ¿no? Claro, nueva Entonces, mayoría, desde sí, un cambio Cambio 90 a la 90, mayoría. Fuerza Popular, Fuerza 2011, Bueno, pero si, sí. si en el caso de Perú Libre tenemos al hermano de Cerrón haciendo este tipo de aclaraciones, del lado fujimorista tenemos a Kenji, ¿no? No lo tenemos ahora, pero se le ha escuchado dar mensajes en tono, en clave de gamer, ¿no? Para que la gente entienda el mensaje fujimorista. Sí, después que lo hemos escuchado más de una vez decir que lo que quiere Fuerza Popular es perpetuarse en el poder, ¿no? Entonces sí llama la atención ahora su cambio de opinión. Llama la atención, como llama la atención esto del bono democrático. Has escuchado eso? Sí, lo he leído en algunos chats que se anuncia de parte, es un empresario, ¿no? Me parece que lo Bueno, tengo acá, Manuel Manuel del del Castillo, Castillo, ¿no? Que dice el tomar la hijo de Jorge, decisión. ¿no? No lo sé. Me imagino que es él, o bueno, independientemente si es o no el hijo Sí. del dirigente aprista, el contenido es lo suficientemente elocuente, ¿no? Como para comentarlo. Dale, ¿lo lees tú? Sí, estimados amigos, he tomado la decisión de comunicar a los trabajadores de mi oficina que pagaré un bono democrático, el mismo que será efectivo en caso que Keiko Fujimori gane las elecciones. Esto se implementará mediante una gratificación extraordinaria que me permite la ley y que son pagos otorgados ocasionalmente a título de liberalidad. El otorgamiento no depende de un hecho efectuado por el trabajador ni de los servicios prestados por este, y cita un decreto legislativo. Te invito a hacer lo mismo. Claro, no le están diciendo a los empleados, a ver, digamos, asumiendo que este es un mensaje verídico, ¿no? Porque ha estado circulando en las últimas horas, no se le está diciendo necesariamente que voten por Keiko, sino que si sale Keiko habrá un bono para todos. Claro, el mensaje es bien claro, digamos, ¿no? Claro, y yo también, trabajador, puedo pensar, bueno, si había esta cantidad para dar un bono, ¿por qué no me la no me la diste antes, ¿no? Claro, Sí. claro, claro. Y además, si estás cuestionando lo democrático de la candidatura de Pedro Castillo, no sé si esto es muy democrático. Sí, no, y había otro mensaje que yo te quería compartir, que no sé si te ha llegado a ti también, que estaba circulando, donde hay una invocación eh, para que, digamos, se converse con... El texto es más o menos el siguiente, ¿no? Bueno, no tenemos que convencernos entre nosotros, sino hablar con nuestros jardineros, electricistas, empleados, ¿no? Y hacerles entender, ¿no? Que si Keiko gana, y que si Castillo gana, ¿no? Pero el tono de esa comunicación, de verdad, es que es bien preocupante, ¿no? Porque tiene una evidente entraña discriminatoria, creo yo. Sí. Y asumir además que puedes convencer a una persona, de repente la persona te convence a ti también. También, puede ser, puede ser. Y dice ahí uno de nuestros seguidores que Pedro Castillo ha dicho que, a ver si podemos volver a poner, A ver. que Cerrón ni de Guachimán. Bueno, claro, porque Ah, es un sentenciado, ¿no? Es un sentenciado por corrupción, no puede ser ni Guachimán de una institución del Estado, ¿no? Creo que el temor va más allá de que sea pues la sombra, el asesor en la sombra, como recordamos fue Vladimiro Montesinos con ahora, Alberto Fujimori. el hermano Valdemar es congresista electo, ojo, ¿ah? Sí. Ojo, no es simplemente Sí. un dirigente más, sino Sí. que va a estar en el Parlamento. Bueno, es viernes, así que vamos a recibir, no porque sea viernes, sino porque ya lo tenemos pauteado, a nuestro primer invitado, el analista político Fernando Tuesta, politólogo, hincha de Alianza, amigo de la casa. ¿Cómo está, Hola. Fernando? ¿Qué tal? ¿Cómo está Renato, Josefina? Buenas Hola, noches. ¿qué tal? Bueno, ¿qué reacción tienes, Fernando, a la última encuesta de Datum que le da a Pedro Castillo 42,6 y a Keiko 41,7? Como decía Josefina, ¿no? Es muy parecido al resultado anterior, salvo algunas variaciones. ¿Estamos ya en un empate técnico? Para Datum sí, ¿no? Ya el viernes pasado, porque cada viernes sacaba Datum, está efectivamente dentro de su margen de error. Entonces, no es que se mueva,
porque lo que te da una encuesta efectivamente es como si fuera una franja, no un punto, ¿no? No un punto. Okay. Hay la probabilidad que sea en ese punto, pero justamente viene el margen de error. Entonces, para Datum no se ha movido, y si tú tomas un tramo mayor, en realidad la intención de voto de Castillo, desde la primera encuesta, es consistente, no se mueve, no sube, pero tampoco baja. Lo que se ha movido es la intención de voto, es claro, de Keiko Fujimori, absorbiendo a aquellos que dejaron de decir que votaban blanco viciado o no iban a ir a votar, ¿no? Entonces, esto lo que te permite es pensar a una semana en realidad un resultado abierto, ¿no? Abierto en el sentido que es muy difícil, yo creo, hasta el último día, tener, digamos, un escenario de ganador. Yo creo que el domingo que sale IEP y sale Ipsos, más o menos van a ratificar esto. Más o menos, ¿no? Un poquito más, quizá. Han estado saliendo el tracking que hace Ipsos y parece que va en la misma línea de Datum. Quizá dentro del comparativo de IEP es un poco más abierto. Y ahí es un problema también de metodología, ¿no? No un problema, sino es un tema de metodología. Problema porque mucha gente se confunde. Entonces, no necesariamente quiere decir que el debate técnico del domingo pasado haya jugado a favor de la candidatura de Fuerza Popular. O la matanza en el Braem. Yo creo que la matanza en el Braem pudo haber tenido un impacto en los indecisos de los sectores, sobre todo urbanos, de Lima, aquellos que están mucho más afectados por la campaña del miedo, el temor y la asociación que se hace de manera más consistente entre la candidatura de Castillo, pues sí, Sendero, Movadef, etcétera, ¿no? Ha sido pues un acto que siendo externo a la campaña ha venido a tener algún... Sí, no tenemos evidencias, ¿no? Porque la encuesta no pregunta directamente, pero es el único evento más allá del debate técnico. El debate técnico, en realidad, habría que, tampoco se tiene encuesta, preguntar si es que los indecisos vieron el debate. Y es muy difícil. Quienes están delante del televisor 2 horas escuchando, viendo un debate, es la gente interesada, y la gente interesada probablemente ya sabe y ya decidió su voto, ¿no? El impacto que ha tenido siempre es residual. Creo que el evento lo del Braem sí es un evento mucho más significativo. Y lo que queda de blancos o viciados que puedan cambiar de opinión o los que vayan a ir a votar, con eso, con lo que queda, ¿le puede alcanzar a Keiko Fujimori para remontar, para pasar a Pedro Castillo? Hay que tener en cuenta, creo, lo siguiente. El nulo blanco, lo sumamos, se puede reducir alrededor del 8%, pero no desaparece todo. Va a haber gente que va a votar en nulo o va a dejar en blanco. Ahí, dicho sea de paso, la columna de mañana de Renato sobre el voto en blanco. Este es un público reportaje. Sí. Pero no se reduce del todo, ¿no? Entonces, si hay 15%, es 8% que se cambia uno de los dos, pero se mantiene un sector. Ahora bien, habría que ver en qué sectores están los indecisos, porque no es pues flat, ¿no? Claro. ¿En qué sectores? Entonces, ¿cuánto queda? ¿Por qué porcentaje queda? ¿4%? ¿Cuánto queda? No, más o menos, si es un 15 lo que hay ahora, se reduce a 7, probablemente 7, y que 8. Se va porcentualmente a cada candidato. No se va todo para un candidato. No todo, indudablemente, pero por eso va a depender en qué sectores están mayormente los indecisos. Mujeres, he visto, sí. Están en mujeres, están en el norte, pero también en zona rural, y allí, entonces, yo creo que puede ofrecer para el lado de Keiko una proporción mayor, de las personas, de los peruanos residentes en el extranjero. Que no están incluidos en la encuesta. Que no se contemplan en los sondeos, ¿no? Así es.
no hay que compararlo como en la primera vuelta, porque además Keiko no salió beneficiada, digamos, en el conjunto de los 18, pero creo que la relación, mirando un poco el voto que es normalmente conservador de peruanos en el exterior, puede ser el doble, puede ser el doble. Estamos hablando no del millón que no van a votar, en realidad solamente van a votar el 20% ahora. Entonces ahí hay un plus que puede ir a favor de Keiko. Luego, el otro plus a favor de Keiko son las personas que no votaron en la primera vuelta por el tema de la pandemia, porque no les interesaba en general, en los sectores A, B, Lima, urbano, que te van haciendo pues acumular. Pero hay un tercer grupo que creo que es importante y que normalmente no se está tomando en cuenta, que es el rural de fondo. Cuando se dice una encuesta urbano-rural, el rural es de la ciudad o del centro urbano unas cuantas horas, ponte 4, 3, hasta ahí llegas. Pero el de fondo, 8, 10, ahí no llegas. Y ese sector, ese nivel un poquito más, no un poquito, bastante al fondo, es Castillo en porcentajes altos. Claro. Bueno, hemos visto el distrito donde ocurrió la matanza, había votado abrumadoramente. Ahí ganó por lejos. Miren ustedes, en la última intención de voto de Ipsos, que fue el sábado, el boca de urna de Ipsos del domingo y el conteo rápido de Ipsos el mismo domingo, en los 3 casos dieron siempre menos a Castillo que resultado final. Porque, repito, ahí viene el voto rural. Y acá un 2% es importante. Pero claro, por eso digo, en un lado también tienes algunos puntos a favor de Keiko, en el otro Castillo. Con lo cual lo hace mucho más imprevisible, ¿no? Ahora, Fernando, este domingo tenemos debate presidencial. Para muchos es un debate decisivo. ¿Tú recuerdas en los últimos años que un debate ya entre los candidatos finalistas haya repercutido en el resultado final? Eso por un lado. Y en todo caso, ¿qué esperas tú de este debate considerando el antecedente de Chota y los temas que en estas últimas semanas se han venido poniendo ahí sobre la mesa? Keiko siempre estuvo en todos los debates decisivos. No estoy y perdió. Perdió, pero no estoy tan seguro que ha sido tan decisivo. Ha sido importante, pero estuvo acompañado de una serie de eventos alrededor. Recuerden el del 2016, el más fresco. Con Kuczynski, ¿no? El de no has cambiado nada, pelona, ¿no? Ese. Pero te das cuenta cómo tú, como mucha gente, recuerda eso. No recuerda las propuestas. No recuerda las propuestas. En general la gente dice queremos propuestas, pero no es lo que queda. Lo que queda es este momento, ¿no? Que puede ser crucial. Una palabra, una frase, una patinada, ¿no? Para lo cual se están preparando probablemente ambos candidatos. El efecto de la pantalla, no tanto el contenido. El contenido te pueden decir muchas cosas, sino cómo. Y allí, claro, en Chota tú veías a una Keiko. Keiko tiene mucha experiencia en debate. Este va a ser el 6º debate presidencial que tiene Keiko. Claro. El mayor número en la historia. No hay nadie que tiene esa experiencia. Pero Castillo ha tenido un tipo de debate más pues sindical, ¿no? De tipo de movilizaciones sociales, ¿no? Y tú le veías ahí entonces con altibajos. Puede que a lo largo de estas semanas haya desarrollado una mejor preparación. Hay que verlo el día domingo. Pero pueden haber eventos externos, ya vimos el de BRAE 1, algo que puede ocurrir que puede impactar. Ahora, en todos los sondeos de opinión, sin embargo, no hay uno que diga que Keiko invierte, por más que se diga empate técnico. Pero si uno ve la película, en realidad no se ha invertido, ¿no? Ese es un punto a favor de Castillo, pero no suficiente. Claro. No suficiente. Hay también sobre la última encuesta, hay algunos comentarios en las redes sobre las preguntas que se han hecho. No sé si las tenemos ahí. Son 5 preguntas y hay una sensación de desproporción sobre los temas. Por ejemplo, hay una sobre Sendero, está ahí. Son 5 y son 4 que tienen que ver con Pedro Castillo y solo
una con Keiko Fujimori. Y cuando se habla de Perú Libre y su permanencia en el poder, bueno, citan datos válidos, ¿no? Y que conocemos sobre declaraciones de Guillermo Bermejo y de Vladimir Cerrón sobre su permanencia en el poder. Pero, por ejemplo, no hay una pregunta, y acá ahí vemos los resultados, pero no hay una pregunta en el sentido que tiene que ver con Keiko Fujimori, o sea, dadas las declaraciones de Kenji Fujimori sobre el afán de perpetuarse en el poder, ¿no? Claro, de Fuerza Popular, o la reelección de Alberto Fujimori, ¿usted cree que va a respetar el periodo presidencial de 5 años? No hay preguntas que llaman la atención que hayan sido formuladas de esa manera y que apuntalan a esta sensación de que desde dentro del sistema hay un trato diferenciado para los candidatos. Sí, no, sin duda, creo que acá no había un balance en términos de las preguntas. Y una encuesta, para tener, digamos, un resultado lo más cercano a la opinión pública, pero en general, en términos de pluralidad, tienen que haber preguntas que vayan también en ese mismo sentido. Creo que allí no hubo una proporción que permita saber, porque ambos tienen, pues, puntos débiles, ¿no? Y qué es lo que trata de alguna manera de mostrar esas preguntas. Uh-huh. Y en ese sentido, Fernando, hablando precisamente de desproporción, ¿qué opinas de la doble portada, no la doble portada, de la portada hoy de la República y la del Comercio, que generan, que parecen hablar de momentos distintos y de hechos distintos? No sé si la tenemos, para quienes no la han visto, se refieren a un mismo hecho, ¿no? Y sin embargo, la comunicación es distinta. Castillo plantea una confiscación de los ahorros de afiliados a las AFP, dice El Comercio, y la República dice Perú Libre plantea reforma de AFP sin tocar fondos de los afiliados. Es decir, exactamente lo opuesto. ¿Cómo se debería interpretar esto? Bueno, pero si tú comienzas a colocar todas las portadas, ya la cosa es más desproporcionada. Acá parece 2 portadas que darían pues 2 miradas distintas, pero una a una, ¿no? Si mostramos todas las portadas, a diario vas a encontrar que salvo La República y ¿qué otro periódico? Ya no se me ocurre nada con ningún otro. Todo el resto Hildebrand. está de Castillo. Bueno, Hildebrand, me refiero a los diarios. Sale ¿no? semanal, claro. Pero lo otro es la agenda, ¿no? Uh-huh. Están planteando un tema de Castillo. No es un tema de Keiko, ¿no? No es un tema problema de Keiko, donde uno ataca y el otro mediatiza, ¿no? Y es como también instalas los temas de agenda. Y acá los medios están jugando un papel fundamental. Y claro, pero también le hacen, a veces resulta siendo complicado también para Keiko Fujimori, porque si bien ella dice, bueno, está diciendo que es inadmisible lo que ha dicho Pedro Castillo, también el tema de las AFPs no necesariamente es lo más popular, ¿no? No claro que te quite tu ahorro, el tema de querer recuperarlos, ¿no? Entonces ella también tiene que ver cómo hace ese doble papel, ¿no? De defender el sistema, pero a la vez sintonizar con la opinión mayoritaria. Mira, por las propuestas que tiene Keiko, ya sobrepasó los límites que su propio modelo discurso inicialmente tenía. Ahora está ofreciéndose de todo, ¿no? Algo que uno podría pensar que era solamente Castillo, ahora lo tiene ella. Pero regresando al tema de los medios, yo creo que los medios efectivamente están cubriendo no solamente más a Keiko, sino de manera clara y hasta propagandistamente en algunos casos. Pero allí le hace el favor, pues, Castillo. Castillo no va a las entrevistas, Castillo no accede a una conferencia de prensa, sino de manera muy furtiva. Es un candidato efectivamente huidizo y él ayuda, y los cuadros de Perú Libre también. Por supuesto, ya eso es solamente para dedicarme a Castillo. El resto ya es la acumulación, ¿no? En ambos casos son candidaturas que no son, digamos, buenas candidaturas en el sentido de no es que arrastren masas, no es que provoquen entusiasmos, son candidatos que vienen de las minorías y tienen esos porcentajes, creo yo, a pesar de ellos. A pesar de ellos. La gente se está alineando porque se están jugando muchas cosas, hasta miradas del país, miradas de sí mismos, pero cualquiera que llegue va a ser un gobierno de minoría.
mucha gente los apoya, el 6 y el 7 se distancia. El 7 se distancia. En ese Podríamos sentido, estar de acuerdo, Fernando, ¿no? ¿qué horizonte ves? Es decir, con Keiko en la presidencia o con Castillo, ¿cómo ves el tema de la gobernabilidad? Asumiendo que gane quien gane, el país podría ser un país inmanejable, dependiendo del comportamiento del derrotado, ¿no? Pero ¿quién te parece que podría sostener mejor el primer semestre? Mi columna de lunes, ese era. Ya le escribiste, No voy a espolear acá, voy a espolear a la gente. Pero ya espoleaste la mía de Mañana en Somos, ahora espolea la tuya, pues ya. Pero te están pidiendo, mira, te están pidiendo nuevo cuadro comparativo del número de entrevistas. Bueno, sí. Lo que pasa es que la diferencia es tan abrumadora que ya en realidad no es que no vale, ¿no? Es parte de la investigación de la universidad, pero también es cierto que puede ser engañoso solo mirar los números, porque como hemos dicho, Castillo no acepta muchas entrevistas y deja el espacio, sobre todo en la televisión, a Keiko. Entonces Keiko se pasea por todos los programas, todos los canales, y evidentemente el canal quiere pues tener a los candidatos presidenciales, y uno es subidizo, ¿no? Pero regresando a tu pregunta, mira, ninguno de los dos va a poder hacer lo que dicen ahora. Ninguno. Pero además, más allá de la propaganda, habría que ver cuáles son los límites que tienen cada uno. Creo personalmente que un gobierno de Keiko no va a llevar a ser el gobierno de su padre, ni un gobierno de Castillo va a llegar a la Venezuela de Chávez. Estos son los extremos de la imaginación. Las pesadillas, ¿no? Sí, pues. Porque uno, más allá de las voluntades, tú puedes tener mucho, quieres querer todo, pero en política son los límites. Y hay, pese a todo en el Perú, límites también institucionales. Y porque también hay oposiciones abiertas. Entonces, claro, Keiko Fujimori, si llega a ganar, va a tener, sí, sigue siendo un gobierno de minoría, pero está ofreciendo tanto, se está comprometiendo con tantos grupos y poderes que va a tener que ceder, pero a veces ceder en uno se contrapone a lo que se comprometió con el otro. Ahí hay un tema. ¿Qué fujimorismo? ¿El albertista? ¿El del 2016? ¿El de ahora? ¿Un mix? ¿La reconciliación es real? Pero claro, tú tienes a ella con los poderes fácticos a favor, pero tiene que responder mucho. Ella tendría que dar solución de todo lo que está prometiendo, además. Y esto no es fácil. Además, si vas donde Manolo Fernández, el doctor de Bermitina, por favor, ya es de temer. Hoy día todo el mundo quisiera vacunarse antes del 28 de julio, porque después uno no va a saber qué va a ocurrir en el Perú. Si tienes a una persona que la vas a visitar de manera pública en campaña, claro, también Castillo, ¿no? Claro, pero supuestamente ahí es la opción seria, o sea, la opción responsable, la opción, ¿no? Hay una irresponsabilidad. En el caso de Castillo, claro, Castillo puede querer todo, y si no él, cerrón, pero instálate en el gobierno, y el 29 tiene que, bueno, para empezar, tienes que cubrir un número de 350 funcionarios públicos de designación nada más. Claro. Su preocupación va a ser cómo me siento en el Ejecutivo. Ahí se le van a acumular los problemas. Pero además, ¿qué tiene a su favor? ¿Fuerzas Armadas? ¿Medio de comunicación? ¿Empresarios? ¿Congreso? Dime cómo lo hace. Si alguien nos dice cómo lo va a hacer, eso que tanto se teme, bueno, que nos cuenten, ¿no? Claro. Yo lo veo difícil. El problema principal, lo es difícil, el problema principal de Keiko es su credibilidad, ¿no? Por lo que estamos viendo en las encuestas. ¿Cómo se remite algo así? Es muy difícil porque creo que Keiko es parte del problema. Porque no es solamente una herencia que tú cargas, que eso podría tenerlos el 2016. Ella es una candidata, y sabemos que Keiko es muy disciplinada. Contra lo que se le acusa, creo, y según dicen su gente muy cercana, muy trabajadora, muy metódica. Pero también quizá eso le quita esta parte también de cuando quiere ser empática,
Y no logra espontánea, no le convencer, sale, no le espontánea, sale. no le sale, ¿no? Demasiado programada, ¿no? Su hermano, mira, Kenji, que está haciendo campaña, ya lo sabemos, tiene un nivel de empatía mayor, ¿no? Ella no es una lideresa que pueda despertar ese entusiasmo que su mismo padre sí lo lograba, ¿no? O sea, ahí hay un problema de ella. Muy bien. Y muy trabajadora en sus candidaturas, ¿no? Porque es Sí, uno de los sin duda. cuestionamientos que se le hace después que no se le haya conocido un trabajo antes. ¿no? El lunes hay que leer a Fernando Tuesta en El Comercio y te convocamos para después de las elecciones, Fernando, para entender lo que vaya a ocurrir, porque hay incertidumbre, no se sabe muy bien qué va a pasar y seguramente tú nos vas a ayudar a entenderlo mejor. Entre todos, entre todos. Gracias, Fernando. No, gracias a ustedes. Nos vemos, Gracias. Un abrazo. Chao, gracias. Bueno, siempre interesante escuchar a Fernando, que sabe mucho, tiene muchísima experiencia. Y ahora vamos con nuestro siguiente invitado. ¿Lo presentas tú, José? Sí, Simeón Tegel, él es periodista inglés, vive hace 12 años en nuestro país, escribes, hola, ¿cómo estás? Simeón, Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Hola. Escribe para el Washington Post, escribe también para Vice, escribe para el Telegraph. Telegraph, sí. Y le gusta el pisco acholado. ¿Cómo estás, Simeón? Gracias por estar con nosotros. Muy bien, gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo ves la elección? Tú llevas 12 años en el país. Eso quiere decir que has vivido, por lo menos de manera cercana en la cobertura periodística, dos campañas, por lo menos, si no tres. ¿Qué te ha parecido esta? ¿Qué te viene pareciendo esta? ¿Cómo sientes que nos miran desde el extranjero? Bueno, yo creo que lo primero que hay que decir es que mirándolo desde afuera, sin esos, no sé, pero mirándolo desde afuera, lo que se destaca es la calidad de los dos candidatos, su trayectoria, y que son verdaderamente dos candidatos tan problemáticos que es muy difícil entender cómo cualquiera de los dos llegó a la segunda vuelta. Pedro Castillo obviamente es improvisado, errático, parece que no está preparado para la presidencia, no pensaba llegar hasta acá. Totalmente de acuerdo. En ningún momento. Y obviamente las políticas que tienen dan miedo, por lo menos definitivamente en lo económico, pero en otros temas también, derechos de minorías, muchas cosas. Pero luego, por el otro lado, Keiko Fujimori, con el tema ya casi no es el legado de su padre, un legado de lo cual no se ha deslindado, ¿no? Y por algo su padre está en el cárcel con una condena de 25 años, una condena muy, muy larga. Pero lo que ha hecho ella misma durante los últimos 5 años, incluso más, y lo que más yo resaltaría es el hecho de que está acusada penalmente de lavado de activos, tiene un proceso pendiente. La fiscalía está pidiendo 31 años para ella. Y es un proceso que se postergaría hasta el 2026 si gana ella. Y uno tiene que pensar, menos que uno sea muy ingenuo, que si llega a la presidencia va a hacer todo lo que puede hacer para de alguna manera influir o entrometerse en el poder judicial, el Ministerio Público, para alguna manera de acabar con ese proceso. Claro, para bloquearlo. Puede ser que es inocente, puede ser que no hay pruebas en su contra, puede ser que si llega a un proceso muy rápidamente la declaran inocente, pero ella va a arriesgar eso si es presidente. Así que eso es un tema que a mí me parece chocante. O sea, en una democracia madura, un candidato con esa acusación normalmente toma un paso al lado, o sea, para no, por dignidad propia casi se puede decir. Así que eso quizás es lo más que se nota desde afuera, diría. Y esta cobertura de los medios de comunicación masivos,
que vemos mucho más a Keiko Fujimori que a Pedro Castillo, aunque como decía también Fernando Cuesta, generalmente porque Pedro Castillo a veces no acepta entrevistas, pero parece más bien una toma de posición de los medios, ¿no? Decir, la apoyamos porque representa la democracia, ¿no? ¿Te ha sorprendido y te parece que esto ha ocurrido en otros países que has podido cubrir? No me sorprende tanto porque eso ya es mi tercer ciclo. Yo estuve acá para las elecciones del 2011 y 2016, pero esta vez es más notable. Obviamente hay algunos paralelos con el 2011, Keiko contra Ollanta-Humala, aunque hay que decir que Ollanta-Humala no era un candidato ya muy moderado y mucho más serio de lo que uno ve a Pedro Castillo. Pero, y lo interesante es que en el 2011, 2016, yo estaba escribiendo notas como puede ser que el Fujimorismo o la familia Fujimori está al punto de regresar al poder a pesar de todo su prontuario. Eso era el ángulo, ¿no? Y ahora es, por lo menos para algunos medios, es más fijado en el miedo o los temores que puede generar Pedro Castillo. Pero es muy interesante. Justo estaba leyendo hoy día una columna de Andrés Oppenheimer, el periodista, creo que es argentino-estadounidense, tiene su programa en CNN y su columna en el Miami Herald, que estaba todo sobre lo malo que es Pedro Castillo, que tiene políticas tomadas de Venezuela, y todo es correcto y cierto, pero en la misma columna no mencionó nada de Keiko Fujimori ni de toda la inestabilidad que ella y su partido ha generado en el país durante los últimos 5 años, y además esa trayectoria delincuencial del Fujimorismo y las acusaciones en contra de Keiko Fujimori misma. Ahora, Simeón, tú has trabajado también las realidades de países de la región. Me parece que has hecho coberturas prolongadas en Bolivia, me parece que en Ecuador también y en otros países. ¿Sientes que está justificado el miedo que tiene el sector anti-Castillo en el sentido de que Perú podría llegar a convertirse en un remedio venezolano o en una suerte de sucursal cubana? Creo que hay dos niveles. Uno es que hay que escuchar lo que él mismo dice, también lo que dice o lo que está escrito en el ideario, y eso sí es muy preocupante. O sea, qué tan, no sé, ciego tiene que ser uno, un izquierdista, digamos, para pensar todavía que hay cualquier política de Venezuela, sea en lo económico, lo social o lo institucional, que es algo que uno quiere traer al Perú. Ninguno. Así que en ese sentido creo que sí tiene sentido que hay miedo de Castillo. Pero hay otro nivel donde yo creo que, y Fernando Cuesta lo estaba mencionando, y yo también lo he resaltado antes, yo creo que Castillo, si gana, va a ser un presidente muy, muy débil y muy solo y con poco poder, porque va a estar enfrentado con el Congreso y con el TC, probablemente, el actual TC, o el nuevo TC que ese Congreso quiere imponer, las Fuerzas Armadas, el PNP, los medios y la mayoría de la población. Así que yo creo que si gana el mismo momento que está inaugurado el 28 de julio, ya está contado puede ser su tiempo en el poder, porque también otra cosa que es importante, el Congreso ha redefinido la vacancia, los posales para la vacancia por cualquier cosa que se le ocurre al Congreso. Así que yo creo que para mí los dos riesgos mayores quizás de una presidencia de Pedro Castillo es por un lado que es un pato rengo y por otro lado en los esferas donde sí tiene influencia, poder, todo puede ser muy caótico. Y
leyendo el ideario y programa, ¿no? Por ejemplo, cuando se habla de medios de comunicación citan a Fidel Castro, ¿no? Lo que para nosotros periodistas, bueno, cuando se habla de libertad de prensa no se asocia normalmente a lo que sucede en Cuba con la información. Pero también en la economía hay preocupaciones, como tú has dicho, ¿no? Como hemos comentado. ¿Tiene sentido esto que acabamos de comentar al comienzo del programa, que lleguen algunos empresarios a pensar en dar un bono democrático si gana Keiko Fujimori? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, me parece que puede ser incluso ilegal, prohibido, porque entiendo que no hay que discriminar, por lo menos, en las empresas respecto a cómo votaría o no sus empleadores. Y me parece que, por un lado, hasta ahora hemos escuchado unos casos de donde empresas hablan de alguna manera sancionar empleados que votan por Castillo, pero de ser así, me imagino que también tendría que ser lo mismo por el otro lado. Pero que una empresa piensa caer en eso, obviamente es para mí un intento de influir de manera irregular en el resultado. Y bueno, no sé, pero así lo veo yo. Sí, sí. Ahora, Simón, había una pregunta de uno de los seguidores del programa, creo que miembro de la comunidad, que está bien interesante. Usted dijo que enfrentarse a la DEA y la legalización de la coca terminó con la violencia en Bolivia. ¿Es viable algo así para el Perú? Políticamente quizás no, pero lo que pasa en Bolivia es que ahí no está penado el cultivar la coca, efectivamente. Supuestamente está controlado, hay límites de hectáreas y todo eso, pero no hay la erradicación forzada como hay acá. Ajá. Y por eso, entre otros factores, hay menos violencia. Eso podría funcionar aquí, pero el tema es que hay la demanda para cocaína y no hay la demanda para productos, no sé, otro tipo de productos con alternativos. Así que eso es el gran tema. O sea, los cultivos alternativos no venden. Si uno va al BRA, yo he estado y cuando uno hablas con los cocaleros, te dicen, mira, los que compran la coca vienen 2 veces por semana al pueblo, compran todo y pagan un porcentaje más de lo que paga ENACO, se llama ENACO, sí. ENACO, claro, y tienes 3 cosechas al año. Pues. Sí, y no les importa la calidad, pero si tú vives allí y tú quieres, no sé, vender otro cultivo, sea café o para llevarlo a... Es más problemático. Sí, es muy problemático. ¿Y qué ha significado esta matanza atroz en el Braem? ¿Qué significa lo que es la lucha contra el narcoterrorismo en esa zona? ¿Y cómo lo has reportado para los medios extranjeros? Es decir, Sendero Luminoso, si para nosotros ha sido difícil identificar a los victimarios, no sé si para ti lo has tenido más claro. Pero yo le he llamado un grupo disidente o remanentes de Sendero, pero lo que es más importante que la etiqueta es entender la historia, que ese grupo sí es el grupo que dicen de los Quispe Palomino, Víctor Quispe Palomino, el único que sobrevive, creo, pero es que ese grupo se separó de Sendero Luminoso en los 90, cuando Abimael Guzmán ya estaba encerrado y de repente cambió de opinión y ya hay... Y firmó la paz. Sí, ya que él está preso y ellos no querían. Así que es un grupo que ya tiene más de 25 años, separado por lo menos del Sendero Luminoso de Abimael Guzmán, el original. Y más allá de unos pasquines, ¿qué hacen que es revolucionario? Yo no veo nada desde hace
más de una década. Es narcotráfico más que todo, narcoterrorismo, si así lo quieres llamar, pero así que eso es uno de los temas. El otro es cómo puede influir en la elección y bueno, creo que la lógica obvia, sí, así, y me imagino que también lo que han hecho ese masacre atroz, lo habrán tenido, es que por hacer eso, de alguna manera pueden estar favoreciendo a Keiko Fujimori, porque la gente están, los medios y también algunos hechos se asocian a Perú Libre con Sendero. Sí, claro. El congresista electo Guillermo Bermejo, por ejemplo, ¿no? Que está siendo procesado. Claro. Muy bien, Simeón. Bueno, ha sido un placer conversar contigo. Muchas gracias por acompañarnos. Esperamos que no sea la última vez y que te quedes todavía mucho tiempo en el Perú, ¿no? Eso es tu plan, me imagino, ¿o no? Ya estoy asentado aquí en el Perú. ¿O va a depender del resultado de la próxima semana? No, si fuera así, ya me hubiera ido. Claro. Y hay una pregunta que quisiéramos saber si es que ya la has podido responder, que la tienes en su cuenta de Twitter. ¿Por qué los peruanos no podemos manejar como cocinamos? Bueno, mira, digo, para mí una de las cosas mejores del Perú es la comida. Hay otras cosas que me encantan, los paisajes, la diversidad y... La puntualidad, por ejemplo. La puntualidad, bueno, ya me acostumbré, ¿no? Pero cómo manejan acá es... Y mira, yo he vivido varios años en México antes, he viajado por toda la región, no he visto otro país donde manejan tan mal como acá, con lo cual me parece que tendría razón en afirmar que es en el Perú donde peor manejan en las Américas. Y donde mejor cocinamos. Y también, sí, los una dos por cosas, otra, y entender una por otra, pues Simeón, no se puede todo tampoco, no se puede todo. Simeón, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Simeón Tegel, el periodista británico, colaborador de medios tan importantes como The Washington Post, The Independent, Telegraph, etc. Buenísimo, ¿no? Qué interesante cuando un extranjero te dice también las cosas que a veces a los propios peruanos nos cuesta nombrar, ¿no? Es bien interesante. Claro, bueno, sí. Vámonos con los amigos del filtro, ¿verdad? Está ya Marian Jauregui con nosotros para que nos cuente a quién le han hecho seguimiento para verificar si sus declaraciones son reales o no. Hola Renato, hola Josefina. Hoy desde el filtro verificamos a Rafael López Aliaga, ex candidato presidencial por Renovación Popular. Durante los últimos días, López Aliaga difundió en su cuenta de Twitter una imagen donde se ve al futbolista Lionel Messi sosteniendo un letrero con el siguiente mensaje: Perú, dile no al comunismo. Esta información es falsa, la fotografía de hecho ha sido adulterada. La imagen de Messi en realidad corresponde a la campaña Run for the Oceans 2021, lanzada por Adidas 2 días antes de la publicación de López Aliaga y que tiene como protagonista al capitán del Barcelona. López Aliaga, quien ha respaldado la candidatura de Keiko Fujimori de Fuerza Popular en la segunda vuelta, también utilizó sus redes sociales para atacar a la prensa, a la que no solo tildó de mermelera y asesina, sino que también ocultó información sobre unas declaraciones que hizo en el sentido de que Estados Unidos tenía la intención de regalar vacunas contra la COVID-19 a los países que lo necesiten. Hubiera salvado a miles de peruanos, escribió. Esto también es falso. En la campaña, por la primera vuelta, el líder de Renovación Popular no propuso solicitar a Estados Unidos donar vacunas. En realidad dijo que el gobierno de Joe Biden le ofreció vacunas al Perú y que no hubo una respuesta desde el gobierno de Francisco Sagasti. En ese momento, la Cancillería peruana, a través de su cuenta oficial, informó que no era verdad que la Casa Blanca haya hecho tal oferta. El Ministerio de Relaciones Exteriores deja constancia de no haber recibido ofrecimiento alguno, señalaron. Y si bien el presidente de Estados Unidos ha adelantado que su país donará 80 millones de vacunas antes del 4 de julio, hasta el momento Biden no ha informado a qué naciones irían estas dosis. Así que, como decimos desde el filtro, que no te flore. Adelante con ustedes. Buenas noches. Muchas gracias, Marian Jauregui, y a los amigos del filtro por también proveernos de estos contenidos tan interesantes. Y bueno, el domingo, José, el domingo tienes que reservar tu agenda a partir de las 6 de la tarde porque vamos a estar en transmisión en directo, así en una transmisión extraordinaria por el debate presidencial.
Así es, vamos a estar comentándolo, escuchándolo y bueno, también con analistas con los que podemos también comentar Así una vez que es. termine el debate. Y con los seguidores, ¿no? Con la gente, para que nos hagan sus También. comentarios en vivo y preguntas, etcétera. De hecho, estamos ahora mismo enlazados con Jesús Verde, que es periodista, colega nuestro, que se encuentra en la Plaza Central de Arequipa y que nos va a brindar detalles respecto de en qué ambiente se está viviendo ahí en la Ciudad Blanca y cómo se espera el debate de este fin de semana. ¿Cómo estás, Jesús? Qué gusto tenerte por aquí en Sálvese Quien Pueda. Hola, Josefina, hola Renato, qué seriedad, la verdad, para estas horas y para realmente lo que se hace aquí en Sálvese Quien Pueda, el gran programa a través de las redes sociales. Cuéntanos, a ver. Bueno, prácticamente toda la prensa limeña se ha venido aquí a Arequipa para lo que va a ser este debate del domingo, a gran expectativa en realidad, y estamos a tan solo una hora de que se decrete ya el estado de inamovilidad, así que no va a poder salir absolutamente nadie hasta el día lunes. Van a estar todos los comercios cerrados y solamente se va a permitir que las personas salgan para comprar alimentos y nada más. Y esto se hace para prevenir contagios aquí en Arequipa, que son bastante altos. Además, el índice de muertos todavía no ha descendido como sí se ha producido en otras regiones del país. Así que en una hora ya nadie se mueve. Por lo pronto aquí ya la plaza está siendo desalojada, está llegando la policía, algunos efectivos de las Fuerzas Armadas. Lo mismo está pasando, por ejemplo, en la Universidad San Agustín, que ya ha sido entregado el local al Jurado Nacional de Elecciones. Ya la universidad no tiene absolutamente nada que ver ahí, y ese jurado que va a tomar decisiones respecto a la llegada, el ingreso de candidatos, de sus representantes, es decir, de los técnicos de ambos partidos políticos, además del movimiento de prensa, que es bastante inusitado en realidad. Pues prácticamente están todos los medios nacionales aquí congregados, transmitiendo de diferentes partes de la Plaza de Armas y de diferentes lugares icónicos de la ciudad de Arequipa, como Fórum, por ejemplo. Renato, pasé por ahí, y seguramente un lugar que te trae recuerdo. Es que tiene la foto justamente en la entrada tuya, entonces yo... No, Pedro, ahí dice Pedro Acuña, cliente premium, ¿no? Bueno... Josefina, no te vayas a asustar, pero Renato es muy conocido aquí en Arequipa. Ha participado en más de un High Festival. Ya ha dejado Festival, claro. Claro, pero por razones culturales, ¿quieres decir tú o qué pasa? No lo sé, ahí no decía nada de poesía, por si acaso. Ahora, Jesús, el sur en general, ¿no? Y Arequipa en particular, aunque tal vez más Cusco, siempre ha sido un reducto antifujimorista. En Cusco hace unos días nada más, ¿no? Recibieron a Keiko en medio de abucheos, en fin. ¿Se ha sentido algo de eso en estas últimas horas o no? Bueno, yo vengo de Cusco, estuve con Keiko Fujimori en Cusco y pues prácticamente volaron las piedras. Teníamos pactado una entrevista con ella. Pero ¿prácticamente no o llegaron a volar piedras? Volaron piedras. Volaron piedras en realidad, para ser más claros, ¿no es cierto? Lo otro es que se produjeron agresiones entre la policía. ¿Y detenciones también? ¿Hubo detenciones? Sí, también se produjeron agresiones físicas, detenciones. Al día siguiente, esto era comentado en Cusco. Keiko llegó muy temprano y se fue también bastante temprano, pero sí dejó a su madre, a Susana Iguchi. Conversé brevemente con ella en realidad. Están bastante animados respecto a lo que debe ser esta campaña. ¿Dónde quedó Susana Iguchi? ¿Se quedó en el Cusco? Sí, claro. A pesar de la situación tan hostil. Sí, pero ella estaba bastante tranquila. Me la encontré en un hotel de Cusco y conversamos brevemente y ella estaba muy tranquila, ¿no? Estaba participando en esta gira, en esta campaña, en este cierre de campaña en realidad con su hija Keiko. Keiko sí se tuvo que retirar porque entiendo yo que tenía compromisos pactados, pero ahora estaba por regresar nuevamente al sur de Arequipa. Se entiende que ella... se hablaba de que iba a llegar 3 días antes, pero con el motivo del cierre de toda la ciudad, pues va a llegar el mismo domingo. Hasta este momento esa es la información que se tiene. Lo mismo sería Pedro Castillo, llegaría el mismo domingo para justamente participar del debate y de inmediato retirarse. La que acaba de llegar aquí a Arequipa es Dina Boluarte, que es la candidata a vicepresidenta. Ella está participando en una movilización en estos momentos que sale del aeropuerto, va a recorrer algunas calles, no sé cuántas en realidad, lo que le permita a la policía justamente. Y también han llegado representantes de Fuerza Popular, algunos congresistas electos, ¿no? Si la ves a Dina Boluarte, mándale saludos nuestros, dile que la seguimos esperando en la entrevista. No te preocupes, nosotros también esperamos que Pedro Castillo vuelva a conversar con nosotros en algún momento para darnos alguna idea de lo que va a pasar, porque la
La verdad que después Bueno. de este anuncio de las FPs, muchos hemos quedado contrariados, empezando por tu productor, que ya no sabe exactamente qué hacer. Bueno, sí, contrariados, intrigados, pero también preocupados por primeras planas que no necesariamente registran lo que se Ahora, dijo, ¿no? Sí, lo hemos visto. Lo hemos visto y creo que ahí hay una crítica a los medios de comunicación que luego de esta contienda electoral creo que deberíamos ser, y me incluyo, más transparentes respecto a las posiciones que tomamos en lo político. Creo que ahí es el No sé si transparentes, correctos, informar con precisión. Con imparcialidad. ¿Qué es lo que se necesita? Mira, para ser bueno, muy con claro, los datos correctos, ¿no? Con las citas precisas. Yo a título personal te digo que para el medio en el que trabajo somos plurales totalmente, a pesar de que hay ciertas discrepancias y ciertas críticas también, pero sabemos exactamente qué es lo que estamos haciendo y lo estamos haciendo correctamente. Bueno, lo bueno de que haya orden de inamovilidad en Arequipa y que haya cierre de locales es que está garantizada tu cobertura mañana desde temprano. Porque de lo contrario empezaría a las 4 de la tarde. Bueno, Jesús. No te preocupes. Ya sabía. Bueno, que la noche de viernes te sea propicia ahí en Arequipa, Jesús Verde. Ojo que solamente le he puesto claro, un adorno de esos que tú utilizas también, de paso. Té con Ronaldo. Así es. Es para el frío, que está bastante intenso en realidad. Bueno, ahora se llama frío. Cuídense. Un fuerte abrazo y ya le conseguí el poncho XXL para Pedro Acuña. Muchas gracias, Jesús. Un abrazo, se cuidan. Hasta luego. Gracias. Estupendo despacho. Entonces el domingo, ya saben, nos vamos a encontrar todos a partir de las 6, José, a ver qué nos depara este debate, que no sé si será crucial, decisivo, definitivo, pero de todas maneras va a ser importante. Así es. Bueno, y agradecer a nuestros auspiciadores. Eso, antes vamos con la viñeta de Robot B, a ver, para cerrar este viernes con algo de humor, y ahí están, bueno, toda la histeria, ¿no? Fujimori nunca más, no es odio, es memoria, las esterilizaciones forzadas son crímenes de lesa humanidad, y del otro lado, si sale Castillo, me voy del país, maldito. Me da risa el gato, ¿has visto el gato que también habla? Ese ha sido gatuqueo, entonces también. Malditos comunistas, dice el gato. El gato está al contrario, terruqueando a los demás. Sí, después de haber sido gatuqueado y perruqueado todos. Hay un perro también que dice no al perruque. Sí, bueno, también. Nos vamos a convertir en Venezuela, dicen desde la azotea. Bueno, en fin, buenísima la viñeta. Y ahora sí, nos despedimos agradeciéndoles a nuestros auspiciadores. Así es, a Prestamipe, soluciones de financiamiento para tu empresa y préstamos hipotecarios, o también puedes hacer factoring con prestamipe.com. Gracias a Penguin Random House. Esta semana seguimos hablando de propuestas del Bicentenario. Videnza Consultores ha elegido algunos de sus especialistas para que desarrollen estas propuestas en temas diferentes. La idea es trazar rutas para un país en desarrollo, pensando en este año clave, ¿no? El del Bicentenario. Y están disponibles en librerías. Gracias, Penguin Random House. Y gracias a Rexti, que nos acompaña también, nos auspicia cambio de dólares online con un super tipo de cambio. Ingresa el código SQPRexti.com. Y gracias a todos los que también nos vienen yapeando o plineando y convirtiéndose en nuestros Patreons. De verdad que estamos muy contentos por el recibimiento que tiene el programa. Esta semana, además, nos hicieron bullying, ¿no? Desde la señal abierta, pero nuestro público fiel ha salido a defendernos y a secundarnos más que nunca. Así es, y a seguirnos. Muchas gracias por seguir ¿cómo nos dijeron? Este canalcito. Tranquilo nomás, que ya van a ver ya cómo vamos a crecer. Nos vemos el domingo en el debate, José. Así es, nos vemos y esperamos su participación también con comentarios, ideas. Sí, eso. Gracias. Buen viernes, cuídense todos. También, chao Renato, chao, gracias a ustedes, chao.